sé si hace falta, pero por si acaso. Yo soy Valerie Miles, me hace muchísima ilusión estar aquí esta tarde para celebrar el libro de José Serralbo. Yo escribí el epílogo, entonces voy a leer algunos fragmentos del epílogo solo para abrir un poco el campo y luego pues iremos un poco conversando. No sé si luego tú quieres leer algo del libro para que podamos escuchar tu voz sobre Bolaño, porque personalmente me parece que una de las cosas que destaca de este libro es sobre todo cómo está escrito. Está maravillosamente escrito. Y así damos la oportunidad de escucharlo. Bueno, pues esta biografía parte de una premisa sencilla, que la vida de un escritor, y en el caso de Bolaño, una vida radicalmente pública, es objeto legítimo de indagación. No requiere permisos. Lo que exige es rigor. Una biografía comienza con la acumulación de hechos verificables, pero su verdadero alcance está en otra parte, en iluminar los intervalos entre ellos, en trazar cómo una vida se va configurando en el tiempo y en casos excepcionales da lugar a una obra que transforma nuestra manera de entender la literatura. No se limita a preguntarse qué ocurrió, se pregunta también qué hace que una persona sea como es, y con mucha menos frecuencia, qué distingue a alguien tocado por el genio. El genio es extraordinariamente raro, es difícil de medir, duende, daimon, ¿no? Cada generación puede considerarse afortunada si produce alguna, o algunos pocos, ¿no? Y Schopenhauer, por ejemplo, señaló que el talento alcanza lo que otros no pueden. El genio alcanza lo que nadie más ve. Eso para Bolaño es muy importante, porque Bolaño habla muchísimo de la visión, la idea de la visión. Y es en última instancia una forma de ver. Bolaño, como digo, volvió a esta idea en más de una oportunidad al trazar la diferencia entre literatura a secas y la gran literatura. Él dice, no es una cuestión de estilo ni de gramática, es una cuestión de evidencia, es una bomba de relojería. No sé si sois lectores de Bolaño, pero a él le gustaba mucho esta imagen. Y en otro lugar también Bolaño escribió, a la literatura nunca se llega por azar, nunca, nunca. Que te quede bien claro, es, digamos, el destino, un destino oscuro, una serie de circunstancias que te hacen escoger, y tú siempre has sabido que ese es tu camino. En estos acertos, entre las muchas provocaciones que caracterizan su voz pública, puede percibirse algo así como una invitación implícita, ¿no? ¿Verdad? Una invitación implícita a entender la vida de Bolaño. Para él, la literatura era inseparable a la vida, o de la vida. Lo que escribía era, en parte, siempre una exploración de su propia trayectoria, ¿no? Vital, de sus obsesiones, de su destino. Y al mismo tiempo, una escritura que roza por momentos también una biografía colectiva, ¿no? De algún modo. Su mirada se vuelve hacia sí misma, pero también hacia afuera. Mira a los demás, observa, da testimonio, y su obra recoge este movimiento y transforma la experiencia en relato. Para no extender más, voy a leer simplemente el final, donde escribo: tendemos a pensar la biografía como un ejercicio de verdad, y lo es. Pero la verdad, en este contexto, no es estable ni tranquilizadora.
aparece en fragmentos, en contradicciones, en revelaciones parciales muchas veces, situándose en la intersección entre el hecho y la imaginación. Los hechos aportan el esqueleto, el tejido que une, los une es inferido, ¿no? Porque tenemos hechos, pero ¿qué pasa en los intervalos entre los hechos? Y esto es lo que reconstruye, de alguna manera, el biógrafo, y en este caso José, que ha tenido que mirar toda la información y toda la investigación y todos los hechos que ha podido reunir y en medio crear lo que puede ser, ¿no? El tejido que mueve entre una y la otra cosa. Y hay inevitablemente una dimensión que no puede recuperarse nunca por completo, ¿no? Seguir de cerca una vida es, por tanto, encontrarse no con un relato coherente, sino con una serie de tensiones que resisten toda resolución. No es un defecto de la biografía, sino es su condición. Y es también la condición de la misma literatura. La verdad no es benigna, se resiste a la simplificación, desestabiliza lo que creemos saber y lo que creemos tener derecho a saber. Hay escritores cuyo coraje nos arranca del adormecimiento de la vida cotidiana, que nos obligan a ver de otra manera. Bolaño era un autor así, creo que José es un escritor así, y también menciona, para crear una genealogía, a Nawal el-Saadawi. Y puedes decir, pero ¿qué tiene que ver Nawal el-Saadawi? Pues es un espíritu que existe entre ciertas personas que sienten la necesidad de atestiguar el mundo donde viven. Y ella, nacida lejos del mundo de Bolaño, en un pueblo a las afueras de El Cairo, en 1931, estaba atravesada por un espíritu combativo. Y le dijeron a ella, eres una mujer salvaje y peligrosa. Y ella respondió, la verdad es salvaje y peligrosa. El arte es peligroso y también puede serlo una biografía. Aquí tenemos una persona que está salvaje y peligrosa. Exacto. Y que se ha atrevido a hacer una cosa como escribir una biografía de Bolaño en estos momentos. Ahora voy a presentar muy rápidamente José, para quien no lo conoce. José es de Jerez de la Frontera, escritor y jurista especializado en Derecho Internacional. Combina su trayectoria creativa con una sólida formación profesional y sus novelas son Los elegidos y El niño que se desnudó delante de una cámara, que explora cuestiones contemporáneas con una mirada crítica de lo que todos comentan, narrativa potente. Y yo creo que eso es algo que también destaca mucho en esta biografía. Y colabora regularmente en medios culturales y literarios como Jot Down o Vísperas, etc. Bueno, con esta ya pasamos a preguntar, a las preguntas, si te parece bien. Y lo que yo creo que todos queremos saber, ¡qué audacia! ¿Cómo se te ha ocurrido escribir una biografía de Bolaño? ¿Qué te llevó y por qué has tomado esta decisión sabiendo que podría ser peligroso? Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la librería Antonio Machado por acogernos. Muchas gracias a Valerí por estar aquí. La verdad creo que, no sé si esto es tradicional, consuetudinario o no en una presentación, pero creo que alguien tiene que decir algo sobre Valerí. Yo solo voy a decir una frase, pero al menos que sepan que es probablemente, si no la mayor experta, una de las mayores expertas en Roberto Bolaño, y además la persona que mejor conoce el archivo de Roberto Bolaño después de su muerte, porque ha tenido acceso a él durante muchos años y nadie más. Bueno, Ignacio Echevarría, el crítico literario, brevemente durante un periodo mucho más corto que tú. Entonces, para que sepan
porque Valerie no lo va a decir ella, para que sepan quién está presentando el libro, me parece legítimo e importante mencionarlo. Muchas gracias, Valerie, por acompañarnos en esta presentación. Yo creo que lo primero que se me ocurre mencionar es una frase de Roberto Bolaño, y que se ha citado muchísimo, pero él dijo en alguno, y la estoy parafraseando, no me acuerdo exactamente de memoria, pero dijo algo así como: la literatura es una pelea de samuráis, pero un samurái no pelea contra otro samurái, pelea contra un monstruo, sabiendo que va a perder, pero aún así ser valiente y darse la pelea, eso para mí es la literatura. Y creo que esa idea de que un escritor tiene que ser valiente siempre me ha gustado mucho. Bueno, de hecho Javier Cercas lo dice un poco más, de forma más sintética, diciendo un escritor que no es valiente es como un bombero que no es valiente, se ha equivocado de trabajo. Y la verdad, yo creo que yo he intentado hacer eso con todos mis libros. Y bueno, el primero trabajé en un despacho de abogados y tengo aquí a algún antiguo colega, un par de antiguos colegas de ese despacho de abogados, y salí del despacho de abogados básicamente escribiendo un libro estilo Amélie Nothomb, Estupores y no sé cómo se llama en español, pero Estupores, Tremblement, ¿cómo se llama? Y temblores, un poco denunciando prácticas que no me parecían demasiado sanas, por decirlo de forma leve. Luego mi segundo libro sobre abusos a menores en internet, y uno que no has mencionado, Valerie, que es Independencia en la Granja, que es una sátira sobre el proceso en Cataluña. Yo pensé, bueno, esto de verdad me parece tan absurdo, todo esto del nacionalismo catalán y el nacionalismo español contra el nacionalismo catalán, y pensé que diría Orwell si estuviera vivo, y me pareció divertido hacer esto, pese a que mi agencia en aquel momento me dijo: no hagas esto porque de verdad te va a crear muchos problemas, pero yo igual dije, bueno, no me importa, a fin de cuentas yo escribo para disfrutar de lo que estoy haciendo, no para, bueno, ojalá me ganase la vida, pero igual tengo otro trabajo. Entonces creo que por definición uno tiene que ser valiente cuando escribe. Y creo que aquí lo que hay que mencionar, para que todos entiendan tu pregunta, porque a lo mejor para muchos es evidente pero para otros no, es que la figura de Bolaño después de su muerte ha sido objeto de muchos litigios y controversias, y ha habido muchas denuncias, tanto a autores que han escrito ciertas cosas, críticos literarios, cineastas que han tratado determinados aspectos de la vida de Bolaño. Y tengo que decir que, volviendo a por qué me interesa a mí la figura de Bolaño, no fue por la polémica gratuita. De hecho, la primera vez que leí a Roberto Bolaño, yo vivía en Estados Unidos, estaba haciendo una maestría en Derecho Internacional y pasaba mucho tiempo con latinoamericanos. Y recuerdo que para mí descubrir Los Detectives Salvajes fue de verdad conmovedor, pero también alucinante, si puedo usar esa palabra, porque yo estaba acostumbrado a una literatura latinoamericana como la de Vargas Llosa, como la de García Márquez, donde todo es muy formal y muy precioso y muy bien estructurado, y bueno, las novelas de Bolaño están muy bien estructuradas, pero el lenguaje que usa en algunas de ellas, en particular Los Detectives Salvajes, es una oralidad desbocada que va desde lo oculto hasta lo coloquial, desde lo marginal hasta lo académico, desde lo urbano hasta lo rural, y tiene una polifonía de voces y una cantidad de personajes que van reconstruyendo un puzzle y una historia. Y como yo pasaba mucho tiempo con personas de distintos países de América Latina y de España, me llamó mucho la atención lo bien que Bolaño conseguía capturar esas oralidades, que me parece que es algo muy difícil de hacer. Y a mí me viene a la cabeza el libro Viaje al fin de la noche de Céline, donde Céline con mucha maestría consiguió capturar la oralidad desbocada de un personaje, pero Bolaño lo hace con una caterva de personajes inmensa. Y leyendo ese libro empecé a interesarme por la figura de Bolaño, y poco después leí una biografía de David Foster Wallace, que es uno de mis autores de cabecera, y pensé que interesante sería escribir una biografía de Roberto Bolaño. De esto hace más o menos 14, 15 años, y desde entonces empecé a documentarme de forma muy fragmentaria. Nunca fue un proyecto al que me consagré durante el comienzo de manera muy sistemática. Cuando hablemos de la vida de Bolaño quizás esto se entenderá mejor, pero inicialmente yo tenía 3 carpetas, una sobre la vida de Bolaño en Chile, una sobre la vida de Bolaño en México y una sobre la vida de Bolaño en España, pero luego empecé a crear subcarpetas: la vida de México antes de volver a Chile, la vida de México después, el Bolaño en Barcelona, el Bolaño en Girona, el Bolaño en Blanes, y cada vez la documentación fue creciendo más y más, hasta que un día dije, tengo que hacer esto. Sí, sí. Bueno, yo me acuerdo cuando José vino a verme en Barcelona, ¿no? Y me dijo, me interesa escribir una biografía de Bolaño. Y hablamos, ¿no? Mucho. Y recuerdo que me decías que eras de Jerez, pero tenías como un ligero eje colombiano, y me decías, un abogado que me dice eso, con estos acentos, ¿qué es? ¿Es una espía? ¿Es esta persona? No termino, pero tuvimos una larga conversación y yo pensé, ahí está, bueno, pues hemos hablado, te he dado algunas
coordinadas, cosas que pensar, y luego pensé que no te volveré a ver nunca más, y de repente me llamas para decir, vale, y ya está. Y de verdad, o sea, me viene por mi tiempo en el archivo, viene mucha gente haciendo preguntas y el primero en haberlo terminado. O sea, el único. O sea, con lo cual quiero decir que también has tenido como la garra de... Porque es un mundo, una vez que entras en el mundo de Bolaño, es muy difícil de cercar, ¿verdad? Pero la pregunta entonces podría ser, entonces, ¿quién eres para escribir una biografía de Bolaño? Yo diría que me gustaría Seguro que los periodistas se lo preguntan. No, me gustaría pensar que soy un novelista y de hecho es gracioso porque un amigo escritor de Argentina me preguntó, bueno, pero ¿qué biografías has leído para ser capaz de escribir una biografía de Bolaño? Y yo, como muchos mitómanos escritores que les gusta leer biografías de escritores, he leído muchas biografías de escritores, pero siento que no han sido las biografías de escritores las que me inspiraron para escribir este libro. Creo que a mí me inspiraron más las novelas sin ficción de autores como Juan Gabriel Vázquez, Volver la vista atrás, Javier Cercas con Anatomía de un instante, El impostor, Luis G. Martín, aunque este libro no salió, pero El odio, un libro polémico, pero que al final es una novela sin ficción, yo creo que es una novela sin ficción, y me parece que eso es parte de la literatura, contar historias verídicas con las herramientas de la ficción. Y era lo que intenté hacer aquí. Y de hecho, bueno, entre las biografías que más me inspiraron quizás fue la de Juan Gabriel Vázquez sobre Joseph Conrad, que se lee más como un relato de aventuras que como una biografía. Parece de verdad un relato de una vida interesante que uno disfruta leyendo. A mí me interesa leer, pero creo que a la mayoría de lectores, ¿no?, las biografías de Nabokov de 1200 páginas, de Brian Boyd, pero creo que esto no es lo que llega al gran público y yo quería escribir algo que de verdad transmitiese la extraordinaria vida que tuvo este señor, de la que hablaremos ahora, me imagino. Sí, exacto. Bueno, ahí es donde también quería preguntar acerca de qué es de la vida, porque evidentemente Bolaño es Bolaños en la obra y Bolaño su vida, y para él la vida era parte de la poesía, ¿no? O sea, el poeta es lo que escribe y el poeta también es la vida del poeta, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te interesó? Además de los detectives salvajes, ¿qué es lo que te atrajo de la vida de Bolaño? Porque luego hay escritores con maravillosa obra que no son nada interesantes en el momento de una biografía, pero en el caso de Bolaño no es así. ¿Pero qué es la parte de Bolaño que te interesó? Bueno, es que para quien no conozca, si puedo hacer un breve resumen de la vida de Bolaño. Bolaño tuvo una vida extraordinaria, nació en Chile en el 53, en julio de 1953, que es curioso, es el año el mes en el que empieza la Revolución Cubana, y realmente la Guerra Fría y las revoluciones en América Latina marcaron mucho su vida y las violencias que la Guerra Fría generó en América Latina. Se muda a varios rincones de Chile, de aquí para allá, siguiendo las veleidades laborales de los padres, y luego en algún momento en la adolescencia, con 15 años, se marcha a México, vive en México unos años y con 20 dice voy a regresar a Chile. Y con 20, si hacen las cuentas, es 1973, es justo el año en el que el general Pinochet da el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, el primer presidente comunista elegido democráticamente. Y además Bolaño, el viaje no es nada inocente, él era de izquierda, un poco afín a las revoluciones, y decide volver para ayudar al gobierno de Allende. O sea, le gusta mucho el escritor chileno y poeta Enrique Lin, y Enrique Lin había escrito un libro criticando a Salvador Allende, diciendo no están haciendo lo suficiente para promover el espíritu revolucionario en general con la población. Claro, era un poco esta idea de la literatura pedagógica que tanto le gustaba a Sartre y que tampoco le gustaba a otros autores como Kundera, pero Bolaño en ese momento es claramente, yo creo que luego se volvió más afín a Kundera que en su juventud, pero en su juventud claramente es más sartriano y dice, bueno, yo quiero ir a Chile para ayudar al gobierno de Salvador Allende. El gobierno de Salvador Allende había creado una gran editorial, Quimantú, que le tenía como objeto promover la literatura socialista entre todos los estratos de la población, y él se marcha a Chile y además se marcha a mitad haciendo autostop, en autobús, a pie, y va pasando por varios países centroamericanos, incluido El Salvador, donde pasa mucho tiempo con guerrilleros de El Salvador que luego iniciaron la guerra civil salvadoreña. Solo este aspecto de su vida, el paso por El Salvador, el viaje, la llegada a Chile,
el golpe de estado de Pinochet y el tiempo que él pasa en las cárceles de Pinochet antes de volver a salir de Chile ya como exiliado político, digamos. Para mí eso es una novela de por sí, o sea, creo que es una historia novelesca más no poder, pero luego regresa a México y ahí tiene otra vida completamente distinta que también es igual de novelesca, que es básicamente funda una vanguardia poética en México, el infrarrealismo, y con esa vanguardia poética empieza a reventar actos poéticos de Octavio Paz, de la élite cultural. Son muy contestatarios, Juan Villoro los llamó dinamiteros, o sea, los infrarrealistas eran de verdad. Había personas que decían, bueno, yo no quiero hacer una presentación porque me viene el infrarrealista y empieza a insultarme en mitad de la presentación y no quiero, dicen, una presentación es un acto burgués, váyanse de aquí todos, hagan la revolución. Entonces, claro, de verdad, una vida que es de verdad muy, muy pintoresca y que creo que hubiera dado para una excelente segunda novela. Y luego se muda en el 77 a España, en plena transición democrática, y se muda a España y empieza a hacer lo que él mismo denomina oficios de sudaca. Además lo escribía con K. Y fue de todo, fue vendimiador, fue camarero, fue vendedor de bisutería, fue mayordomo, fue vigilante de camping, uno de sus empleos más notables. En fin, de verdad todo lo que se puedan imaginar, pero realmente su única ambición era leer y escribir. O sea, él buscaba trabajos que le pagasen un poquito, el camping el fin de semana para poder leer y escribir durante la semana, el camping en verano para poder leer y escribir durante el invierno. Era de verdad un señor que vivía por y para la literatura, y a mí ese espíritu romántico, y ya llegaremos también a eso, me parece fascinante y creo que daría para una tercera buena novela. Al final es de verdad una persona que creo que tuvo una vida fascinante y lo que hice fue ponerla en una sola novela sin ficción, digamos. Pero me parece que la historia es tan potente y tan bonita que me apetecía contarla. Sí, pues mira, hay una parte cuando escribes justamente sobre los infrarrealistas en México y cómo realmente reventaron, ¿no? Muchos actos, causaron muchos problemas, pero también a la vez se creó un ambiente como de vanguardia, ¿no? Que seguía también los estredentistas. Y creó como una comunidad. Lo que pasa es que estaban en contra de Octavio Paz, ¿no? Y me parece, de algún modo, la forma que tú tratas esa cosa de ellos estar en contra de Octavio Paz, como solo lo podría hacer una persona que ha sido instruido o instruida en mediación de conflictos. Porque se nota que, ¿verdad? O sea, yo pensé que un abogado, mediador de conflictos, es la única persona que hubiera podido salir de esto airado, y lo has hecho. Y porque Bolaño quería matar a su padre, ¿no? Y en realidad Paz era su padre, de alguna manera. No era su padre, pero era uno de los padres en el sentido de era un monstruo intelectual y que él le costaba mucho pero apreciaba. Y o sea, yo estuve en los archivos durante muchos años y yo veía la biblioteca, la viuda, había cambiado la posición de los libros de la biblioteca, porque ella cambió la biblioteca de donde estaba el estudio de Bolaño a la casa donde ella estaba con los hijos. Pero mantuvo el despacho con los libros tal y donde estaban, y tenía al lado de su ordenador tenía un ejemplar, bueno, varios ejemplares de Paz, de la poesía de Paz, con lo cual, sabes, él estaba desde hacía mucho tiempo ya reconciliado con Paz. Pero habla un poquito de eso, de esta relación. ¿De la relación con Paz? Sí. Bueno, yo creo que tú... Y con Jodorowsky también, o sea que en aquella época... No, creo que tú conoces mucho mejor que yo este tema y podrías decir cosas más interesantes. A mí, visto desde la perspectiva de biógrafo, a mí creo que lo que me interesaba era ver también el doble juego que tenía Roberto Bolaño, que por un lado era quiero ser rebelde y quiero matar al padre, como dices tú, y oponerme a los maestros, pero creo que por otra parte también intentaba buscar, tenía este lado quizás su ego y quizás su espíritu un poco más calculador y frío, de verdad cultivar también el afecto de los maestros de una forma u otra, y la verdad eso es lo que creo que veo yo en la relación con Paz, pero en la relación con otros, que es por un lado la admiración, y a veces me pregunto también, pero no sé qué opinas tú, hasta qué punto esa parte más dinamitera y vocinglera y
arrolladora era una farsa o era real. Sí, como la visita a Chile, ¿no? Cuando se metió con Sí, el Tit, que cuando se enfadó de las cosas que él escribió, dijo que tenía que fue a cenar a casa de Diamela el Tit y su marido y le dieron de comer cosas vegetarianas y no le gustó porque no era vegetariano. Entonces más tarde él dijo no tiene ningún sentido de humor, ¿no? Porque él escribió públicamente acerca de esta cena, un poco en clave de humor, y no le gustó nada, causó un enorme escándalo en Chile, y él dijo que todos tienen sentidos de humor vegetarianos también, ¿verdad? Sí. Pero con tu conocimiento en mediación, has sabido, para poder escribir esto, tratar con campos opuestos alrededor de la vida de Bolaño, que también se pelean entre sí. ¿Cómo has conseguido eso? Bueno, aquí tengo que decir que yo empecé siendo leguleyo, obviamente, pues, escritor y abogado, viendo que ha habido tantos litigios y tantas polémicas en torno a la vida de Bolaño. Lo primero que quise hacer fue, bueno, ¿por qué ha habido polémicas y litigios? ¿Por qué se han ganado, o sea, la viuda de Bolaño ha ganado algunos, ha perdido otros? Y a mí me interesaba mucho entender por qué había ganado algunos y había perdido otros, para obviamente, si me denunciaba, ser de los que ganan, como obviamente le gusta a cualquier persona, sobre todo a un abogado en un juicio. Y entonces, bueno, de las primeras cosas que hice fue precisamente hablar con un antiguo colega de Garrigues, que muchos aquí conocerán, que no voy a mencionar por nombre, pero que también me dio un poco las pautas de lo que son las biografías autorizadas en España. Y es alguien que es experto en temas de propiedad intelectual, entonces obviamente me podía fiar mucho de su criterio, y yo intenté de verdad regirme a rajatabla por esos consejos que me dio. Pero luego tengo que decir, Valerie, que también creo que fuiste tú quien me dio un consejo que para mí fue mucho más fácil de entender, porque cuando estaba en el proceso de escribir este libro y ya había comenzado, pero no había escrito las partes, digamos, más sensibles que han sido objeto de litigio, Valerie me dijo, no, Carolina, que es la viuda de Roberto Bolaño, si la tratas con dignidad no te va a denunciar. Y bueno, yo ahora ya no trabajo en Garrigues haciendo cosas de derecho corporativo, ahora soy un abogado en temas de derecho internacional humanitario, y la base de todos los convenios de Ginebra y los tratados de derechos humanos es la dignidad humana. Entonces a mí la palabra dignidad a otras personas quizás le quede sonando menos, pero todo lo que hacemos nosotros en zonas de conflicto, cuando hablamos con ejércitos, cuando hablamos con directores de campos de prisión, de prisioneros de guerra, etc., todo se basa en la dignidad humana. Y la verdad yo sí empecé a notar, y creo que el uso de esta palabra que dijiste tú tuvo un impacto muy fuerte en mi forma de leer todo, porque sí empecé a notar que algunas de las personas, y me viene un ejemplo a la cabeza, pero es una señora que falleció, entonces creo que no me parece muy elegante mencionarla, pero algunas de las personas que habían tratado la figura de Bolaño creo que no lo habían hecho respetando la dignidad a veces de su viuda, a veces de su familia y a veces de otras personas que para mí también fueron seres queridos de Roberto Bolaño. Y al final es curioso porque, bueno, yo siempre tengo, como me preguntas o como haces el vínculo con mi trabajo, yo siempre tengo la teoría de que lo que une a los seres humanos es siempre mucho más que lo que los separa, incluso cuando uno está en mitad de una guerra en el país que sea. Al menos eso es lo que yo he visto. Creo que los seres humanos se parecen mucho en todo, todos quieren no aburrirse, todos quieren pasarlo bien, todos quieren tener estabilidad, todos quieren ser felices, todos quieren que sus seres queridos estén protegidos. Y al final yo creo que todos los seres queridos de Roberto Bolaño tienen una cosa en común, que es la admiración a su obra y a su legado, y a veces las disputas que ha habido en torno a su figura han impedido y han opacado de una forma que realmente es una pena la extraordinaria vida que tuvo y la extraordinaria obra literaria que tuvo, y yo lo que quería también era rescatar esa extraordinaria vida y esa extraordinaria obra literaria. Y yo creo que es el momento, o sea, que has dado en el momento absolutamente crucial, creo, porque tienes toda la razón, ¿no? Estas rencillas entre grupos que luego se enfadan unos entre otros, lo único que hace es ofuscar la obra y la posibilidad de que tenga, ¿no?, continuidad. Ahora mismo, pues normalmente ya son 20 años desde la muerte de Bolaño, y se sabe en el mundo literario que los 20 años es el momento crucial, que se sabrá si un autor cruza, ¿no?, el canal de los 20 años
podrá tener una vida después. Y yo creo que Bolaño está en una posición maravillosa para eso. La gente sigue leyéndolo. Yo recuerdo cuando, porque yo edité algunas de las obras póstumas, y justamente haber sacado estos libros en el momento de las grandes peleas entre personas, hacía que a veces la gente, simplemente porque estaban molestos con alguien del otro campo, hablarían mal, ¿sabes?, de una de las obras que están saliendo, o de los amigos. ¿Te acuerdas cuando algunos dijeron, Bolaño nunca volvió a Chile? Tú oíste, sí, ¿no? Y dices, ¿cómo que no? Cualquier persona que está en el archivo ve los materiales de cuando estaba de viaje, ¿no? Y de repente empezaron a decir estas cosas un poco para hacer que la viuda pareciera que estaba mintiendo. Entonces, claro, en esta época yo siempre pensé que hay que seguir el trabajo, porque ya pasa a otra generación, y la otra generación van a leer sin tener estas cosas extraliterarias en medio, y leerán la obra. Y yo creo que estamos justamente en este momento, y tu libro sale en este momento crucial. Cuando José me escribió para decir, bueno, pues mira, ya está el libro, y me lo envió para leer, y luego dijo, bueno, no sé si te gustaría escribir un epílogo. Y yo pensé, ay, no me metas en este lío, no, por favor. Pero luego leí el libro y es una maravilla. Y no pude no escribir el epílogo de ninguna manera, porque realmente como adentras en algunos asuntos de Bolaño, le das como corporalidad casi, que se puede imaginar. Yo estaba pensando, a ver cómo se puede traducir, es una frase en inglés también raro, pero quiere decir, es como un hilo finísimo de pensamiento, casi como un telaraña, ¿sabes? Cuando empiezas a ver como un ser que está pensante vivo, ¿sabes? Que no está vivo, lo sabemos, y no es un fantasma, sino es como una cosa de pensar. En inglés se llama a gossamer string of mentation. Y eso es lo que cuando leí tu libro empecé a ver un Bolaño ya casi vivo pensando, ¿no? Bueno, volvemos atrás. Te puedo interrumpir para decir una cosa. Sí. Me parece muy bonito que digas esto, y me da un poco de pena, pena a la colombiana, que significa vergüenza. ¿Ves? Lo bueno es que sé traducir de uno a otro, pero me da un poco de pena mencionarlo acá, pero igual es una pequeña presentación. Pero cuando dices esto, tengo que confesar que cuando me llegó la caja de libros de la editorial, lo que hice fue poner Lucha de Gigantes, que fue la última canción que Roberto Bolaño escuchó, y pensé en inglés Welcome Back. Y yo sé que esto suena quizás arrogante, quizás feo, pero bueno, yo creo en la literatura al punto de... Me gusta mucho cómo lo describe David Foster Wallace, que dice no hay ninguna forma que permita una mayor conexión cognitiva entre dos seres humanos que una buena obra literaria. Y yo creo fervientemente en esto. Creo que nos puede emocionar una pintura, una película, una canción, pero creo que una buena obra literaria te crea una conexión cognitiva con los personajes que nada más es capaz de crearte. Y yo al final me acabé creyendo que Roberto Bolaño era un personaje mío, y bueno, constantemente digo nuestro personaje, y a fuerza de varios años diciéndome esto, pues me lo acabé creyendo. Entonces cuando me llegó el libro sentí que en cierta medida lo estaba trayendo de vuelta. Claro. Es que hay una escritora inglesa, estadounidense, que se llama Susan Howe. Es una gran poeta, y ella escribe mucho sobre estar en archivos, ¿no? Y ella escribe sobre lo que es estar en un archivo, y cuando estás mirando algo escrito, sobre todo a mano, ¿no? Cuando hay el aura, ¿no?, benjaminiana con un objeto. Ella dice, es como que puedes ver como justamente el momento de la visibilidad de un pensamiento.
lo puedes ver, si se ha escrito con dureza, si se ha caído dormido, lo puedes ver en la hoja, ¿no? Y por eso lo que quiero decir es, la gente habla del fantasma del autor, habita, ¿no?, esta novela, este libro. No es el fantasma, es la cognición, es que puedes imaginar Bolaño pensando, ¿no? Y está, sí, efectivamente. Pero bueno, lo que quería preguntar es, el título. ¿A qué se refiere el título? Además de lo que sabemos, pero ¿por qué este título? Pues para Hablando mí, de sombras. bueno, quizás empiezo porque de hecho tengo el poema acá y lo voy a leer, porque Bolaño tiene un poema que se llama Los perros románticos, y a mí este poema me gusta mucho por la forma en la que yo lo interpreto, y quizás no sea ni siquiera la interpretación que el propio Bolaño le daría, pero es un poema donde habla, o sea, que lo escribe ya como adulto, pero mira a ese momento en el que tenía 20 años. Y ese momento en el que tenía 20 años, como les decía antes, es el momento en el que recorre Centroamérica, en el que él está convencido de que hay que hacer la revolución, en el que él cree en las utopías que quería traer la Guerra Fría a América Latina, cree en sociedades más igualitarias, y que no debería ser una utopía, pero desafortunadamente parece que lo es. Y entonces él mira atrás a ese momento de esos 20 años y en cierta medida él le acabó desencantado, esto lo sabemos, de hecho cuando recibió el premio Rómulo Gallego en Venezuela en 1999, él hizo un discurso muy diciente de cómo se sentía, no lo recuerdo de memoria, pero dice algo así como tuvimos jefes corruptos, tuvimos líderes maltrechos, tuvimos un aparato de propaganda que era peor que una leprosería, tuvimos tal, o sea, critica mucho y de hecho dice algo así como si hubiéramos ganado, a gente como yo habría acabado en un campo de concentración o habría acabado preso, porque esto era lo que realmente estaba pasando en los sitios donde esos sueños triunfaban. Y él en eso sí es muy crítico y contrariamente a otros intelectuales latinoamericanos de izquierda como García Márquez o Julio Cortázar, él de verdad sí fue muy crítico también hacia los desmanes de la izquierda latinoamericana. Y cuando mira atrás a esos 20 años yo siento que por un lado dice no podíamos ser otra cosa, o sea, cuando creíamos en estos ideales no podíamos ser otra cosa, pero al mismo tiempo lo que siento que le da esperanza, al menos como yo leo el poema, es la literatura. O sea, como siempre hace estas referencias a, pero esto es lo que me queda. O sea, no tenía el ideal revolucionario y romántico de la parte política de Bolaño no funcionó, pero el ideal romántico de la parte literaria sí, siempre va a estar ahí y es lo que me puede dar sentido. Entonces leo, bueno, yo soy un terrible lector de poesía, pero igual me voy a lanzar a leerlo. Y como digo, se titula Los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estatua eternizada en pensamientos líquidos. Un gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía, crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto, y olvidarás. Pero en aquel momento, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Y a mí me gusta mucho el espíritu de este poema, y me gusta mucho cómo capta al Bolaño político y al Bolaño literario, y por supuesto el Bolaño literario es un Bolaño que admiraba a poetas maltitos como Rimbaud, que admiraba a poetas maltitos como Baudelaire, que admiraba y Valérie es una gran experta en esto, a los beatniks, Burroughs, Ginsberg, Kerouac. Entonces tenía claramente ese lado romántico y esa conexión con poetas maltitos, que creo que se ejemplifica muy bien en este poema, pero al mismo tiempo tenía ese romanticismo político que en cierta medida nunca perdió, pero del que obviamente acabó también hastiado por ver cómo acabaron los desmanes de la Guerra Fría en América Latina. ¿Y la sombra? Bueno, la sombra es un poco la estela, la mirada era como la estela de los perros románticos, como pensar, bueno, qué continuidad se le da a estos ideales
revolucionarios políticos y literarios. Y el libro, de todas maneras, el libro está escrito, se nota tu amor por David Foster Wallace, ¿verdad? Pues cuéntanos un poco por qué tomaste esta decisión de hacer un guiño hacia tu héroe. Bueno, me alegro también mucho que me preguntes esto, Valerie, porque me permite decir una cosa que realmente y no sé si es sacrílego que el primer biógrafo de Roberto Bolaño diga que Roberto Bolaño es su autor favorito, pero mis dos autores favoritos son, como y mis amigos saben, cuando perseguía a José Saramago por las calles de Madrid, muy mitómano hasta que me firmó un libro, pero lo conseguí aquí en 2003 durante una manifestación contra la guerra de Irak. Entonces mis dos escritores favoritos son José Saramago y David Foster Wallace. Y la verdad yo siento que yo he cambiado mucho de un libro a otro, y hay libros donde se ha filtrado uno y donde se ha filtrado otro. Ciertamente el de Los elegidos, que fue el primero que escribí, era muy saramaguesco, no había nada, en mi opinión, de David Foster Wallaceiano en él, no había humor, no había pies de página, no había disfuncionalidad, e intentaba tener una prosa, probablemente, vamos, sin duda era una novela de aprendizaje y sin duda nada parecida a la prosa de Saramago, pero que igual quería emular a Saramago. Y luego escribí otros libros como este del niño que se desnudó delante de una webcam, donde yo quería jugar con las oralidades de los detectives salvajes y lo mucho que a mí me había gustado esta casi oralidad inverosímil que a veces usa Bolaño con algunos personajes. Pero al mismo tiempo era muy David Foster Wallaceiano en el humor, en la disfuncionalidad de la familia que recorre la historia del libro, etc. Y aquí por primera vez intenté aunar mi obsesión con estos dos autores, con una prosa que me gustaría pensar en cierta medida es un poco más saramaguesca y más poética, pero luego también con un sentido del humor y con un uso de la ironía que está un poco en la estela de David Foster Wallace, pero claro, este también era el libro perfecto para hacer esto, porque David Foster Wallace era un autor que ponía pies de páginas por todas partes, que tenía un lado muy académico, y al final una biografía, por definición, por mucho que uno intente convertirla, como he intentado yo, en una novela sin ficción, es un trabajo eminentemente académico. Entonces creo que me permitía hacer ese guiño y jugar con este tema de los pies de página, que por cierto tuvimos toda una discusión con la editora porque los tiempos eran muy justos, y inicialmente por el libro de estilo de Navona, de la editorial, mandaron los pies de página al final del libro. Y claro, esto es muy normal, creo, en una biografía, y de hecho creo que es muy sano hacer esto en una biografía porque ayuda a que el lector lea de forma fluida. Pero yo acabé traumatizado porque decía no. Me llamó traumatizado. Sí, porque digo, no, pero esto es parte de la historia. Tenemos 2 días. Sí, y bueno, yo esto no lo sabía, pero me lo explicó mi editora Estefanía y Valerie, que una vez que tienes los tiempos con la imprenta y que tienes los tiempos con tal, no puedes coger y decir, no, pues lo voy a hacer la semana siguiente. Entonces sí fue como un desafío, pero al final conseguimos que los pies de página estuvieran donde tenían que estar. Y nada, y me permitió de verdad jugar un poco con estos dos autores a los que admiro tanto. Sí, no, esto, y además me parece muy interesante, porque es decir, este libro no es simplemente una biografía, sino que tiene la ambición de un estilo. O sea, hay un estilo de autor detrás, no es simplemente voy a dar las indicaciones y los hechos y los años, sino que en realidad es una obra literaria de no ficción, absolutamente. Y de hecho hay una cosa que creo que nunca te conté, Valerie, que es que tú me aconsejaste cuando yo estaba muy preocupado por qué hacer con esto, me dijo, bueno, pero la editora tiene razón, si el libro no va a salir, o sea, si no van a alcanzar a cambiar las galeradas para llegar a la imprenta en la fecha que tiene, tenéis que dejarlo como está, pero pídele a la editora que ponga una nota al comienzo del libro donde tú explicas que hay que leer las notas de pie de página. Entonces yo hice una nota, o sea, intenté convencer a Estefanía para que volvieran los pies de página donde tenían que volver, pero al mismo tiempo, esto creo que nunca te lo conté, hice una nota de autor, y en la nota de autor puse 3 pies de página, una nota de media página, y digo, bueno, me voy a resarcir, si me quitan los pies de página de la novela, voy a hacer una nota de autor con 3 pies de página donde me puse a hablar del fuego de Rayuela de Cortázar y del pálido fuego de Nabokov y de tal, así, en plan un poco entre risueño y bromista y también un pelín arrogante, diciéndole al lector, pero de verdad es un error si no lees si no lees las notas al final del libro. Pero finalmente esa nota se quedó en el cajón. Sí, sí. Pero tú, o sea, tú sabes la historia de Bolaño cuando él perseguía a Jodorowsky en México, ¿no? También tenía su momento de perseguir a alguien, había visto
había visto una obra de teatro de Jodorowsky que era Zaratustra, y era como muy punky, y todos los actores y actrices desnudos. En México causó como todo un escándalo. Entonces Bolaño hizo lo mismo, esperaba enfrente de su casa, cuando venía lo veía venir, lo estudiaba, y hasta un día sabía que iba a venir más o menos, y le interpela, ¿no? Y terminan siendo muy amigos. O sea, Jodorowsky lo acoge, lo lleva un poco, intenta ayudarlo a dejar de fumar, tú también, de hipnosis de su gurú, pero al final, un día, empiezan a discutir. Discuten sobre quién es mejor poeta, Neruda o Parra. Y Jodorowsky es parriano, y en aquella entonces Bolaño, que no, reconoce que no sabía de lo que estaba hablando, pero le daba igual, él decía Neruda. Entonces se pelearon, y entonces Jodorowsky, que sí que sabía muy bien de lo que estaba hablando, le estaba gastando sus argumentos, y Bolaño estaba quedando como en la evidencia, y le causó tal ataque a su ego y de todo. En un momento se rompió en llorar, en el llanto, y se fue corriendo de la casa, y no volvió a ver a Jodorowsky nunca más. Aunque la mujer de Jodorowsky, que se llamaba Valeria, lo llamaba: Roberto, ¿por qué no vienes? Pero el hecho de haberse visto en esta situación fue lo suficiente para no poder nunca volver a confrontar a Jodorowsky por eso. Y luego se volvió parriano, evidentemente. Bueno, que a Bolaño hay dos cosas que quiero decir muy brevemente. A Bolaño, para quien no lo sepa, le gustaba mucho llevar la contraria. Sí. Hasta el punto que en su última entrevista, su última entrevistadora le dijo: ¿por qué te gusta siempre llevar la contraria? Y su respuesta fue: a mí no me gusta llevar la contraria. Y el segundo comentario es que yo con Saramago no conseguí hacerme amigo. Pero bueno, me firmó el libro y me dio una palmadita y me dijo: qué pesado eres, hombre, pero al final lo has conseguido. Mira, bueno, algo es algo. Sí. Pues bueno, haber pasado tanto tiempo con Bolaño, escribiendo sobre él, escribiendo sobre su vida, ¿has encontrado algún descubrimiento, algo que te ha hecho cambiar tu manera de entender su obra, su vida? ¿Qué descubrimientos hiciste? Bueno, creo que, o sea, descubrimientos hice muchos anecdóticos y algunos de hecho acabé no poniéndolos en el libro, porque yo creo que en el libro también tuve que hacer un trabajo de selección. Y si doy un ejemplo de algo que no menciono en el libro pero que me parece muy divertido, es que Jaime Quezada, un poeta chileno que fue un poco mentor de un Bolaño adolescente en México, escribió en uno de sus libros, no escribió, me dijo cuando me estaba ayudando a investigar el libro, que a veces se reunían para hacer sesiones de espiritismo en la casa de Bolaño, pero que realmente Bolaño no creía en esto, que era una excusa para tomar cerveza y enchiladas, pero que se lo pasaba muy bien haciendo esto con un poeta salvadoreño, Manuel Sorto. Entonces descubrí muchas anécdotas así que me parecieron divertidas, pero algunas las puse y otras no. Pero creo que lo que más me gustó de escribir este libro, y lo que más, no sé si descubrí, pero reafirmé de mi imagen del personaje de Bolaño, es de verdad el tesón con que él persiguió su sueño de ser escritor. Y a mí eso de verdad me parece admirable, porque lo hacía con un furor y con una pasión desmesurada y a veces irracional, hasta el punto de que es un señor que, si leen la biografía verán, sacrificó todo, sacrificó su estabilidad personal, sacrificó su estabilidad financiera y al final sacrificó su salud. Y yo creo que no es descabellado decir que si no hubiera escrito, cuando ya estaba muy enfermo, 2666, que es un libro de 1000 páginas, y hubiera seguido yendo a conferencias y a tal, y hubiera descansado como le decían los médicos que hiciese, seguramente no habría muerto, o al menos no muerto tan precozmente a los 50. Entonces yo de verdad creo que esa pasión desmesurada me llamó mucho la atención, y es algo que yo he intentado reconstruir a lo largo del libro. Y para mí el epítome de esa pasión es un poema que se publicó de forma póstuma, se llama Mi carrera literaria,
y que no tengo aquí para leerlo, pero igual es un poema muy divertido, porque es parte de un poemario que se titula La Universidad Desconocida, y básicamente él comienza haciendo la lista de rechazos que tuvo. O sea, un autor que a día de hoy se considera quizás, y ahora podemos hablar de eso, el mejor autor de su generación en lengua española, y le rechazaron en todas las editoriales, y él comienza diciendo rechazos de Anagrama, de Planeta, de Alfaguara, de Grijalbo, de Seis Barral, de Destino, toda la lista de rechazos, y en mitad del poema dice algo así como: pero todo esto es una oportunidad de oro para verme a mí mismo como una culebra en el Polo Norte, pero escribiendo. Y a mí me parece esto de como una culebra en el Polo Norte, pero escribiendo, primero una metáfora preciosa, y porque muestra la alienación, el hecho de que él estaba en los márgenes, y al mismo tiempo el tesón y la determinación y la vocación de diciendo, bueno, pues estaré en los márgenes, pero igual escribiendo. Y a mí eso es una de las cosas que creo que las conocía, pero no al punto que acabé conociéndolas después de escribir este libro. Sí, sí, desde luego. Recuerdo cuando, porque yo trabajé en el archivo físico, o sea, Ignacio Echevarría trabajó en el disco duro. Yo trabajé con los materiales, el archivo físico. Y es de ahí donde salieron muchos de los manuscritos, porque en aquella época estaba escribiendo siendo rechazado por todos los lugares. Él era muy pobre, entonces no tenía dinero para ni siquiera un ordenador hasta mucho más tarde, con lo cual se podía identificar sus manuscritos según la máquina de escribir que usaba. Y había pues el Tercer Reich, por ejemplo, estaba allí, que era el primer libro que rescatamos para publicar póstumamente desde el archivo físico, y cuando salió había, como siempre, gente que decía no lo quería publicar. Bolaño, ¿por qué está la viuda avariciosa sacando cosas que él no quería? Entonces, y yo estaba ahí pensando, pero no han visto las cartas de rechazo, no han leído el poema de los... Mi carrera literaria. Exacto. Y ahí es donde empezamos a pensar que se tenía que hacer una exposición para que la gente pudiese ver de dónde están saliendo estos manuscritos y esta obra. Bolaño, como en Barcelona, estaba escribiendo en Barcelona, en aquella época el ambiente editorial en Barcelona era muy burguesa, y Bolaño venía de un subclase. Entonces ya existía un poco Juan Marsé, que era un poco el escritor proletario, y con eso ya las editoriales tenían el cupo lleno, ¿no? Y Bolaño era como esta cosa que nadie sabía entender. Entonces él pasó muchos años escribiendo, sin que nadie le hiciera caso. Y la única manera que él pudo empezar a dejarse conocer era por los premios, a través de los premios regionales, y de ahí empezó a no ganar del todo porque están amañados, pero segundo lugar, tercer accesit, ¿no? Y luego escribió su cuento Sensini, su maravilloso, brillante, genial cuento Sensini, y ahí empezó poco a poco a salir, ¿no? Y yo creo que lo que dices de eso de Bolaño, lo que cuando yo estaba viendo en sus cuadernos, él hablando, él decía, porque se escribía a sí mismo en los cuadernos a menudo, y decía, venga Bolaño, tú lo puedes hacer. Se llamaba Bolaño, también se llamaba Roberto, pero a veces Bolaño. Venga Bolaño, tú lo puedes hacer, estás en la cresta de la ola, no olvides los pobres, decía todo el tiempo, no olvides los pobres, tú estás escribiendo. Luego hay otra vez que dice, a mí lo que me gusta es lo único que envidio a la burguesía es su cultura. O sea que contradicciones por un tubo, pero me parece que lo que tú dices, el tesón que tenía
y el amor por la literatura, y otra persona probablemente se hubiera dejado vencer, ¿no? En esto, tú, las experiencias de cuando has hablado con sus amigos, con Bruno, con otras personas, ¿te han explicado eso? O sea, esa parte de su personalidad, de su absoluta adicción a la lectura y la escritura. Yo creo que esa parte es patente si uno... O sea, creo que la han mencionado muchos amigos y conocidos y de hecho yo comienzo y podría leer quizás un fragmento, pero uno de los primeros, bueno, primero una de las cosas que es interesante mencionar es que Bolaño fue diagnosticado con una adicción a la lectura siendo niño por un médico chileno que le dijo a la madre, dígale que deje de leer porque de verdad está leyendo demasiado, por lo menos por un tiempo, o sea, es una historia verídica. Y luego Bolaño, si han leído Soldados de Salamina de Javier Cercas, saben que al final Bolaño juega, bueno, un personaje llamado Roberto Bolaño, que no es el Bolaño de carne y hueso, juega un papel muy importante en Soldados de Salamina, y a mí me gusta mucho una frase que usa Cercas en Soldados de Salamina, o que usa el personaje de Roberto Bolaño en la novela de Cercas, que es: yo leo hasta los papeles que encuentro por la calle, y eso es cuando ya estaba en Blanes. Entonces tenemos una persona que desde niño le diagnosticaron una adicción a los libros, y de adulto decía: leo hasta los papeles que encuentro por las calles, o por lo menos su trasunto en una novela. Y me parece que de verdad es evidente que era un señor que no pudo dejar de leer, que se ve en su correspondencia, que se ve en sus artículos, que se ve en sus libros, por supuesto. Y una de las cosas que me parecía muy bonita hacer, a intentar hacer, fue trazar la cartografía de las lecturas de Bolaño, un poco por mi lado mitómano. Entonces hay partes del libro que es leyó, y toda la lista de lo que leyó durante esos años en México o en Chile o en Blanes o donde estuviera. Y me parece también muy interesante a nivel literario entender cuáles fueron las influencias de un autor como Bolaño, pero lo que también cabe la pena mencionar es que sus influencias son toda la historia de la literatura. O sea, es un señor que leyó trovadores del medievo, que leyó la mejor novela decimonónica francesa, rusa, alemana y lo que fuese, que leyó toda la tradición latinoamericana, que leía Agatha Christie, que leía novelas de ciencia ficción, que leía de verdad, un señor que leía absolutamente todo. Y creo que solo alguien que de verdad lee todo puede construir una obra tan maravillosa y tan rica y tan diferente. Bueno, alguien con una vida como la suya y que además tenía el conocimiento de la tradición literaria que tenía él, y además de una tradición literaria que creo que él se apropió sin ningún tipo de nacionalismo como debe ser. Bueno, esto, el famoso artículo, Jorge Luis Borges escribió este artículo de la literatura argentina y la tradición, creo que se llama, donde básicamente criticaba a los argentinos que estaban diciendo: no, pero es que si tú quieres ser un buen escritor argentino tienes que hablar de gauchos y tienes que conocer la literatura argentina. Y Borges dice: no, lo que tienes que conocer es la historia de la literatura, como si a Shakespeare le hubieran dicho: no puedes escribir Hamlet porque es de tema escandinavo, o no puedes escribir Romeo y Julieta porque es de tema italiano. Es completamente absurdo, pero la verdad es algo que permeó durante décadas, y creo que en cierta medida me atrevería a decir que sigue permeando a veces la psique de muchos escritores. Y claramente Bolaño no tenía esa tara, y creo que el ser un hombre de ninguna parte y haber estado aquí y allá haber estado en tantos lugares le ayudaba, aparte de su propia cualidad como escritor. Creo que el hecho de no pertenecer a ninguna cultura o ser a la vez de todas chileno y mexicano y español, le ayudó a ver la literatura como lo que es, un campo del que él podía sacar todo lo que quisiese. Y yo intenté un poco reconstruir este Bolaño también porque me parecía muy interesante. Y bueno, y de hecho la frase con la que abre el libro también es indirectamente gracias a Valerie, porque estábamos hablando de, bueno, qué frase poner al comienzo de este libro, y me dijo, y tú creo que no me mencionaste a Borges, pero me dijiste algo de lo relevante que puede ser poner un autor de la tradición de Bolaño. Y Bolaño era ateo, pero él creía que Borges era Dios. Dijo muchas veces: Borges es Dios, Borges es Dios. Yo además vivo en Ginebra, que es donde está la tumba, los restos terrenales del dios de Bolaño. Entonces me puse a releer un poco a Borges y encontré un poema muy bonito, el poema de los dones, que es de un libro que se llama El Hacedor, donde Borges habla de la pérdida de la visión y al mismo tiempo de su afición a la lectura. Y ustedes saben, Borges estaba quedando paulatinamente ciego, una ceguera hereditaria, y justo en 1955, el año en el que le nombran director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, él ya pierde la capacidad de leer. Y él siempre dijo, qué ironía, que justo el año en el que me nombraron director de la Biblioteca Nacional de mi país,
perdí la capacidad, no la vista, sino perdió la capacidad de descifrar las letras. Todavía veía sombras, veía figuras, pero no podía leer. Y él en este poema habla un poco de esa ironía de Dios que me dio los ojos, pero no lo estoy citando de memoria, pero Dios que me dio los ojos, pero al mismo tiempo me quitó, que me dio el amor a la literatura, pero al mismo tiempo me quitó la capacidad para leer literatura. Y luego tiene esta frase, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, algo así, no es exactamente así. Y a mí me gustaba mucho esa idea porque claramente creo que en la vida de Bolaño la literatura fue su paraíso, y creo que incluso si no hubiera triunfado, creo que el haberse dedicado a la literatura habría valido la pena porque era lo que él quería hacer. Sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta, pero tiene trampa. Luego leemos un parrafito y luego abrimos a preguntas, ¿vale? Entonces, la pregunta tramposa es que tiene dos, tú puedes decidir cuál quieres responder. La primera pregunta es, cuéntanos un secreto, ¿no? O sea, que se sabe cosas, entonces que nos cuentes algún secreto que no has metido. Tú mismo has dicho que no has puesto todo en el libro, entonces cuéntanos un secreto. Bueno, si no quieres, y no te quiero poner en este aprieto, pues te pregunto, ¿qué ha cambiado para ti antes y después en tu relación con Bolaño? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo lees? ¿Lees a Bolaño de otra manera o no? Puedes escoger entre estas. ¿Puedo responder a las dos? También, si puedes. Entonces sí, creo que respondo. Es que te estaba como intentando sacar de un aprieto si no querías. No, la verdad me parece, bueno, no creo que sea lo que tienes en mente cuando me preguntas un secreto, pero la verdad creo que sí me parece bonito confesar algo que he insinuado en otras ocasiones, pero que no me atrevería, pero aquí creo que estamos un poco en familia, que creo que me atrevo a confesar, es que yo me identifico muchísimo con la figura de Bolaño, en absolutamente todo. Yo solo salgo una vez en el libro, y es cuando, espero que no estén escuchando la librería, pero Bolaño robaba muchos libros en librerías. Por favor, aquí paguen, sobre todo si compran este, pero cualquiera, en general. Él robaba muchos libros y yo tengo un pie de página donde hablo de cuando yo también robaba libros, porque lo hice con frecuencia. Pero y es la única cosa que admito en el libro. Esto no es un secreto, o por lo menos no va a ser un secreto para quien se lea el libro, pero la verdad lo que sí es un secreto es que para mí hay tantos paralelismos entre la vida de Bolaño y la mía. Yo no me siento un hombre de ninguna parte. Mis propios amigos de Jerez de la Frontera se ríen de mi acento y de la forma en la que hablo. A mí me gusta mucho lo que dice el escritor peruano Fernando Iwasaki, que vive en Sevilla, y él dice: yo tengo un español de duty free, y yo creo que yo también tengo un español de duty free, porque vaya donde vaya mi acento no casa. Tengo un amor también desmesurado por la literatura, tengo una lista de rechazos más grande creo que la de Bolaño, y aún así sigo escribiendo de forma muy masoquista y obsesiva, y además muy obsesiva en cierta medida dañina, porque primero escribo el libro, luego me obsesiono con publicar ese libro y luego empiezo a escribir otro libro y ya se me olvidan los que están en el cajón. Entonces siempre me pasa eso. Vengo de una familia bastante disfuncional, parecida también en eso a la de Bolaño. Y tengo dos amigos aquí con los que jugaba Warhammer, juegos de mesa, y a Bolaño le gustaba mucho jugar juegos de mesa de niño, y luego ya como adulto jugar a Age of Empires y jugar, de hecho la novela que tú has citado, El Tercer Reich, es sobre un reseñista de juegos de mesa, entonces hasta esa faceta un poco más estrambótica. Una de las cosas de las que más se enorgullecía es que era el campeón de Cataluña de los juegos de guerra. De mesa, sí. Entonces sí, la verdad veo tantos paralelismos, y obviamente compararse con un autor así no puedo salir bien parado, por eso no lo suelo hacer. Y de hecho me preguntaron un par de personas que leyeron el libro: bueno, pero ¿por qué no hiciste como Juan Gabriel Vázquez o como Cercas, que se meten ellos mismos en el libro? Y yo pensé, bueno, primero porque creo que el protagonista es Bolaño, no soy yo, y segundo porque creo que como me pongo a hacer estas comparaciones de cosas con las cuales yo me identifico mucho, voy a inevitablemente salir mal parado. Pero quizás el último secreto para coronar esto es que yo durante muchos años he estado viviendo en la República Democrática del Congo, o en Colombia, o en Afganistán, y entonces he tenido una vida bastante itinerante. Ahora estoy un poco más estable en Ginebra,
y siempre tenía una foto de la tercera, creo que es la tercera página de 2666 de Bolaño, donde un filólogo, un personaje, en fin, sin entrar en los detalles, hay una frase que dice algo así como de esa solo sabía que solo debía guardar de esa guardilla su fuerza de voluntad, la tarea no le pareció difícil. Y yo siempre he ido con esta foto de un lado para otro y ya para concluir, Bolaño siempre sí, como cuando quería recibir ayuda se la pedía a San Philippe Cadic o a San Pío Baroja, y yo a veces he pensado, Santo Bolaño, échame una mano, perdón por la blasfemia aquí. Entonces sí, creo que ese sería el secreto. Y luego, ¿qué ha cambiado? La verdad, para mí ha cambiado mucho, porque yo cuando releí Los Detectives Salvajes, para mí fue un libro completamente nuevo. Creo que si uno conoce la vida de Roberto Bolaño, entiende la forma extraordinaria y originalísima en la que él consiguió meter su vida en su literatura, tan lejana a la autoficción. Y aquí algo que dije ayer en Barcelona, y que bueno, si no me están grabando, no estoy seguro si eso me graba, pero es que yo, quizás también por mi propia condición de escritor en los márgenes, no creo nada en estos cursos de maestrías de escritura creativa, y perdón si hay aquí algún profesor de maestrías de escritura creativa. Y yo me pregunto muchas veces, bueno, ¿qué habría sido de Melville o de Joseph Conrad si en vez de sus travesías en el mar hubieran estado haciendo un curso de escritura creativa? ¿Qué habría pasado con Hemingway si en vez de su bohemia vida en París y su tiempo aquí en la Guerra Civil Española hubiera estado en un curso de escritura creativa? ¿Qué habría pasado con Marguerite Duras si en vez de la Indochina hubiera estado haciendo un curso de escritura creativa? Y yo creo que nos quejamos mucho, o por lo menos he escuchado a muchos lectores, y yo soy uno de ellos, que se quejan de la lacra de la autoficción urbana, de vidas tan similares y todo el mundo contando lo mismo, pero al mismo tiempo creo que eso es un producto de la estandardización de la carrera del escritor y de la forma en la que también funciona el mundo editorial. Y bueno, tú esto lo conoces mejor que yo, pero al final hacer estos másters de escritura creativa pues también te ayuda luego a publicar, a conocer personas que están en el sector. Entonces creo que sí, que eso es una de las cosas que a mí me parece que en la vida de Bolaño es palpable, el hecho de que él vivió. Y en la obra de Bolaño es palpable el hecho de que él vivió, y a mí el investigar su vida me ha ayudado a entender mucho más su obra y sus obsesiones. Sí, pues ¿quieres leer algo? Que yo doy clases en una escritura creativa. Lo que pasa es que él lo sabe, pues estuvimos hablando ayer y le estaba comentando que decía parte de ella, ya me que escucho tengo decir como esto. todo un grupo de alumnos como enfadados porque escribí un artículo que se llama La amistad o la verdad, y bueno, pues eso no crea muchos amigos. Bueno, creo que quizás voy a leer el primer párrafo y de pronto también explicar un poco cuál era la idea del primer párrafo. Y es que a mí también, perdón que he citado demasiado a Javier Cercas, pero a mí hay un ensayo de Javier Cercas que me gusta mucho, que es El punto ciego, donde él básicamente explica que muchas de sus novelas favoritas son novelas donde se plantea una pregunta y no se resuelve. Y da el ejemplo de Don Quijote, donde uno no sabe si Don Quijote de la Mancha es el tipo más sabio del mundo o es un loco de atar, y da el ejemplo de Moby Dick, donde uno sabe que el capitán Ahab persigue a la ballena pero no entiende qué simboliza esa ballena y por qué esta obsesión, o no del todo. Da el ejemplo del Proceso de Kafka, donde sabemos que hay un personaje que es llevado a prisión y detenido pero no entendemos por qué ni de qué se le acusa. Y a mí esa idea, cuando leí ese ensayo hace ya muchos años, siempre me quedó sonando, y cada vez que escribo un libro intento pensar en ese ensayo. Y para mí la pregunta de la vida de Roberto Bolaño, que bueno, no está resuelta en el libro, porque lo que dice Javier Cercas en ese libro, en ese ensayo, es que la respuesta a esa pregunta es el propio libro y es el lector quien tiene que responderla. Pero a mí me gustaba mucho la idea de que llevó a Roberto Bolaño, porque Roberto Bolaño fue incapaz de consumirse en la literatura, pese a que eso le estaba llevando a una vida extremadamente precaria, le estaba llevando a ser, como él escribió en un cuento, pobre como una rata, le estaba llevando a problemas personales y le estaba llevando a un deterioro brutal de su salud. Entonces el primer párrafo dice: a primera vista la historia es sencilla. Un niño nace en el anonimato de una humilde familia chilena y medio siglo más tarde, lejos de allí, al otro lado de mares desconocidos y grandes océanos, muere convertido en el escritor más grande de su país, de su continente, de su lengua, esa patria única y verdadera. La historia es sencilla, sí, siempre y cuando permanezcamos en los lugares comunes, en la comodidad de las superficies, oscilando entre tópicos y banalidades, sin sondear los aspectos más hondos de la condición humana y del sistema de mitos que la rodean. Pensemos en el destino, en el libre albedrío, en la suerte, en los laberintos de la metafísica y la epistemología, en por qué este embrión de escritor, o este embrión tucu,
recuerden que aún es pronto para recurrir a los determinismos, no acabó siendo abogado, o ingeniero, o mecánico, o un ilustre saltimbanqui, que produjo ese cúmulo de coincidencias, de contingencias, que lo llevaron a pasar la mayor parte de sus días leyendo libros ajenos y componiendo los propios. Diríase un monje cisterciense consumido por el fervor de los anacronismos, terco y audaz, y un pelín apóstata, pues en breve no creerá más dioses que los de la palabra escrita. Esto es un poco como el primer párrafo que plantea esta interrogante que luego se va a ir tratando en el libro. Y si puedo leer un segundo y último fragmento, que la verdad no se me habría... ¿Un pie de página? Bueno, No. podría, pero la verdad no se me habría ocurrido... No se me habría ocurrido leer... A ver, que lo encuentro. Este sí. No, y de hecho no se me habría ocurrido leer este fragmento, pero ayer Enrique Murillo, el editor de mi segunda novela, fue quien me presentó en Barcelona y él decidió leer este fragmento y dijo, no, aquí me parece de verdad que se ve un poco la voz narrativa de la novela, tal, bueno, de la novela sin ficción o de la biografía, y la verdad cuando lo leyó me di cuenta que me servía para explicar algo, entonces lo voy a leer y luego lo explico, algo sobre el proceso de escribir este libro. Y es sobre, bueno, ya les he dicho que tuvo trabajos de todo tipo, entonces al llegar a Cataluña, en fin, el caso es que la llegada a Cataluña hizo que Bolaño retomase aquello que nos atrevimos a definir como una de las historias laborales más inestables, heterogéneas y pintorescas de la segunda mitad del siglo XX. Esa que había comenzado a los 10 años como boletero en una línea de autobuses que cubría la ruta entre Valparaíso y Quilpué y continuado con una miriada de empleos en Ciudad de México, unos vinculados al periodismo o la crítica, otros no tanto, como repartir refrescos Pascual o dedicarse a la venta ambulante de vírgenes de escayola. Su nueva etapa fue igual de llamativa, y quizás un tris más ardua. Ya saben lo que se suele decir, hijo de pastor no se cría sin dolor, y a Roberto acabará doliéndole cada músculo de su alma a causa de lo que luego bautizaría con sorna como oficios de sudacas. En estos años fue camarero, vendimiador, lavaplatos, peón de carga en Mercabarna, basurero, gerente de varias tiendas de bisutería, estibador de barcos franceses, vendedor de altramuces en mercadillos locales, recepcionista, limpiador de fosas sépticas, marinero, y por más que pueda sorprendernos leerlo, hasta mayordomo. Y su mundo se llenó de lo que se llenan los mundos en dichos empleos. Tazas y copas, café y alcohol, madrugones, charlas robadas, propinas, despertadores, uvas, tierra, sudor, sol, pescado, turistas, patrones, vasos, detritos, joyas falsas, baratijas, mostradores, un viejo Renault, alaridos callejeros, grasas improbables olores, reverencias, uniformes, manos resecas, manos agrietadas, manos sabias de rutina, detergente y, cómo no, sonrisas a la callada mientras fantasea en silencio con el premio Stalin al obrero ejemplar. Bolaño llegó a decir que trabajó incluso como, y esto es una cita, monitor de niños subnormales leves, cierra la cita, a quienes acompañaba en poéticos desplazamientos en autobús, donde sus tutelados abrían la ventanilla y gritaban a los viandantes, ¡subnormales, subnormales! Y a mí me pareció muy curioso que Enrique eligiese ayer este fragmento, porque, y ya con esto para acabar, este fragmento explica mucho algunas de las licencias que me he tomado para reconstruir la vida de Bolaño, pero también un poco el rigor documental, y suena un poco no muy modesto viniendo del autor, pero me permite dar ejemplos de dónde saca cada uno de los elementos o algunos de los elementos. Y por ejemplo, cuando hablo de un viejo Renault, eso lo saqué de una carta que escribió Bolaño y que está en la Biblioteca Nacional de Chile, de cuando trabajaba como peón en Mercabarna, y entonces dije, bueno, voy a meter aquí el Renault. La referencia a esto del premio Stalin al obrero ejemplar lo saqué de una entrevista inédita del escritor Felipe Osandón, un escritor chileno, que le mandó un cuestionario a Bolaño por internet y Bolaño le respondió, y al final ese cuestionario nunca llegó a publicarse, y ahí Bolaño hace una broma diciendo fui gané el premio Stalin al obrero ejemplar. Entonces digo, bueno, esto lo puedo meter acá, y claro, como yo estaba guardando todo en carpetas, pues digo, aquí puedo. Y esto de la historia de los niños subnormales gritando subnormales desde el autobús lo saqué de las cartas con el poeta gaditano Carlos Edmundo Ori. Entonces fui un poco componiendo, y es un poco lo que he ido haciendo en todo el libro, coger fragmentos de aquí y allá, de cartas, de correspondencia, de artículos de Bolaño, y reconstruir la historia con las herramientas de la literatura. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Cuando leí Los detectives salvajes me pasó un poco como lo que tú has contado, ¿no? Me pareció alucinante, y esto lo has mencionado de pasada hacia el final de la charla, y es que en ese libro Bolaño mete muchas cosas de su vida, ¿no? Eso yo lo leí en su día y tenía mucha curiosidad por saber los dos personajes principales. Uno era él, ¿no? Tengo entendido. Si puedes hablar un poco de eso, porque además has dicho que lo hace de una manera muy especial, ¿no?
Y, o sea, sé que en ese caso sí, pero me gustaría saber más. En el otro caso, en 2666, ¿mete algo de su vida o no? Yo creo que o sea, obviamente la respuesta corta es que Los Detectives Salvajes está lleno de elementos biográficos, de elementos autobiográficos del propio Bolaño y de elementos biográficos de amigos de Bolaño, hasta el punto de que se ha identificado con mayor o menor fortuna quién es cada personaje del libro. Y claro, sabemos que Arturo Velano es el trasunto de Roberto Bolaño, sabemos que Ulises Lima, que es el otro compañero fundador de los real visceralistas, que es como se llama el infrarrealismo en Los Detectives Salvajes, es su amigo el poeta Mario Santiago, que murió atropellado en Ciudad de México y que era de verdad un poeta de vida marginal y bohemia. Sabemos que Felipe Müller es Bruno Montaner, un amigo poeta de Bolaño que vino ayer a la presentación en Barcelona. Entonces hay muchas historias que claramente viven de cosas y vivencias que el propio Bolaño tuvo y que vio que sus amigos o conocidos tuvieron. Pero luego también ha habido personas que no han querido reivindicar el rol que ellos desempeñaron en inspirar Los Detectives Salvajes, y el ejemplo más flagrante para mí es que el comienzo de Los Detectives Salvajes, este monólogo excelente de García Madero, este personaje un poco niño adolescente que admira las figuras de Arturo Velano y a los infras y tal y cual, y se ha identificado que esto era o se ha insinuado en varias ocasiones que esto era un infrarrealista que se llama Esteban Harrington, y él a veces ha negado diciendo no, pero este no era yo, es una mezcla de varios infrarrealistas. Entonces, bueno, ¿dónde empieza la ficción o dónde empieza la realidad y termina la realidad, o hasta qué punto mezcló realidad y ficción y en qué dosis? Es difícil de decir, pero lo que está claro es que toda la trayectoria que siguen estos dos personajes está inspirada. Y bueno, y de hecho, para quien no haya leído el libro, es un libro también fascinante, y yo creo que hable también un poco la idea de la literatura como algo global, porque hay partes del libro que ocurren en Oriente Próximo, hay partes que ocurren en Europa, no solo en España, también en Francia y otros lugares, y hay partes que ocurren por América Latina con voces muy dispares. Y cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, las partes de Oriente Próximo, sabemos que Mario Santiago, el gran amigo de Roberto Bolaño,